Perspectiva es un sistema que usamos para interpretar el espacio tridimensional, anchura, altura y profundidad en un formato 2D, como dibujar una caja. Es muy importante y útil familiarizarnos con ciertos fundamentos. Perpendicular significa una relación de 90 grados, ángulo recto como la L, el reloj a las 3, un cuarto de círculo o cualquier creación humana. El uso repetido de ángulos rectos implica la existencia de paralelas, líneas que mantienen la misma distancia infinitamente, no se tocan, excepto en tu mente porque tus ojos son lentes convergentes cuya superficie convexa desvía los rayos de luz generando convergencia. La unión de líneas paralelas en un punto de fuga sobre la línea de horizonte, que al estar tan lejos del observador, interpretamos la distancia entre estos como infinita y es siempre paralela al suelo, a diferencia del nivel del ojo, que puede cambiar en el instante que inclines la cabeza. Para efectos prácticos diremos que son lo mismo. Indica la altura si miramos desde arriba o desde abajo, y no siempre está dentro del plano de la imagen. Superficie plana que contiene la imagen observada y es perpendicular a la línea de vista. La intersección de estos indica si estamos a la izquierda o a la derecha. Perspectiva de un punto significa que hay solo un punto de fuga sobre la línea de horizonte. En este punto convergen las paralelas que representan profundidad en una relación perpendicular con los otros dos grupos de paralelas, la dimensión horizontal y la vertical. Estas dos son siempre paralelas al plano de la imagen. Como resultado tenemos 90 grados reales. Al dibujar una caja en perspectiva de un punto usamos 4 líneas horizontales, 4 líneas verticales y 4 que convergen en el punto de fuga. Debajo de la línea de horizonte todo es percibido desde arriba. Arriba de la línea de horizonte todo es percibido desde abajo. Desde el momento en que el punto de fuga se mueva sobre la línea de horizonte, el grupo de la dimensión horizontal deja de ser paralelo con el plano de la imagen y empieza a convergir en un segundo punto de fuga sobre la línea de horizonte. Entonces estamos en perspectiva de 2 puntos. Significa que hay 2 puntos de fuga sobre la línea de horizonte. En estos convergen el grupo de paralelas de la dimensión horizontal y profundidad en una relación perpendicular con el grupo de la dimensión vertical, que sigue siendo paralelo al plano de la imagen. Al dibujar una caja en perspectiva de 2 puntos, extendemos 4 líneas desde cada punto de fuga y las conectamos con las 4 paralelas de la dimensión vertical. La distancia entre puntos de fuga está definida por su relación perpendicular cuando la intersección entre anchura y profundidad son 90 grados reales, en 2D o fuera de perspectiva. Este es el punto de estación y no está necesariamente en el suelo, es la ubicación del ojo o cámara. Mantener esta relación permite movimiento hacia adelante y hacia atrás con proporciones consistentes. Alejar los puntos de fuga manteniendo el punto de estación aplana la imagen al reducir la convergencia, como dibujo isométrico. Acercarlos dobla la imagen al aumentar la convergencia generando más puntos de fuga. El grupo de la dimensión vertical deja de ser paralelo con el plano de la imagen y empieza a generar convergencia. Entonces estamos en perspectiva de 3 puntos. Significa que hay 3 puntos de fuga, 2 de ellos dimensión horizontal y profundidad sobre la línea de horizonte, y el tercero lejos de esta, en el que convergen las paralelas verticales. Los 3 en una relación perpendicular, ninguno paralelo con el plano de la imagen. Al dibujar una caja, extendemos los 3 grupos de paralelas desde cada punto de fuga. La convergencia en la dimensión vertical nos permite mirar hacia arriba o hacia abajo al mover el punto de fuga vertical y la línea de horizonte, igual que inclinar la cabeza. Gracias por ver el video, espero que les ayude a entender perspectiva. Si te gustó, por favor suscríbete, pregunta, dale me gusta y comparte. Si quieres apoyar el canal puedes hacerlo en patreon.com/Mario Dibujante. Ahí encontrarás clases personalizadas y más. Gracias, nos vemos.